Deuteronomio, que él hace esa exhortación al pueblo antes de que el pueblo cruce el Jordán y tome la posesión de la tierra. Pero me asombra en Deuteronomio la teología que Moisés había desarrollado de la naturaleza humana que la Biblia le llama corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de los pensamientos, de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Eso se refiere cuando habla del corazón. Moisés había desarrollado una teología como muy pocos del corazón, porque el problema siempre está en el corazón del ser humano. En Deuteronomio, Moisés usa 11 palabras distintas para referirse a la condición del corazón del ser humano. 11. Moisés dice que el corazón es obstinado, es orgulloso, lleno de justicia propia, duro, idolátrico, engañoso, escurridizo, le tiene miedo a los hombres, es engreído, es incircunciso y es extraviado. Y yo le voy a dar todas las citas bíblicas en Deuteronomio, porque esta teología se nos pasa por alto. Esto hay que filtrarlo todo esto, porque esto es Dios que nos da revelación de su palabra, de su voluntad. El primero es obstinado, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 30. El corazón es obstinado, es porfiado. Es porfiado. Es orgulloso, capítulo 8, verso 14. Es lleno de justicia propia, Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. Es duro, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 y capítulo 15, versículo 7. Es idólatra, Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Es engañoso, Deuteronomio 13, versículo 3, capítulo 8, versículo 2. Es escurridizo, Deuteronomio capítulo 17, versículo 17 y versículo 20. Es temeroso del hombre, Deuteronomio capítulo 20, versículo 3 y versículo 8. Es engreído, Deuteronomio 29, versículo 18 y 19. Es incircunciso, Deuteronomio 30, versículo 6. Es extraviado, Deuteronomio 30, versículo 17. Ahora entendemos, ¿no?, por qué Jeremías dijo: engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 de Jeremías 17 dice: yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón, que escudriño la mente y el corazón, y pruebo los caminos de cada uno para darle según su camino. El Señor es el único que conoce nuestro corazón y Él sabe la condición de nuestro corazón. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Cuando queremos acordar, estamos extraviados, estamos lejos de Dios, estamos lejos de las enseñanzas de Dios. Y como dice ahí Moisés, somos obstinados, somos rebeldes. Vamos a leer otro cartel a la carretera. Vamos a Proverbios, capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Leemos versículos 5 al 8. Hay muchos más, pero Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso fue lo que hizo Salomón. Eso fue lo que hizo Usía. Eso fue lo que hacen tantos hoy en día, hermano. No confían en el Señor de todo su corazón. Son sabios en su propia prudencia, en su propio juicio, en su propio parecer. Y eso es terrible. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Otro de los tantos carteles que tenemos ahí en el camino angosto, para pararse, leer y seguir. Por eso están los carteles en la carretera, y este es otro de los grandes carteles que tenemos ahí. Por eso tenemos que prestar mucha atención.
Por lo tanto, mis hermanos, como estamos viendo, razones sobran para prestar oído, prestar atención a esas reprensiones tan solemnes, esas exhortaciones que están en las Escrituras, esos carteles que están ahí a la vista de cualquier creyente. Así que cuando nosotros comenzamos a creer dentro nuestro que jamás nos vamos a desviar de esa senda angosta que el Señor nos ha dado, que ya no necesitamos escuchar una reflexión, que ya no necesitamos escuchar una exhortación, que ya no necesitamos escuchar este tipo de sermones, lo único que hacemos es confirmar que todo lo que la Biblia dice y muestra de la conducta de nuestro corazón es cierto. Cuando nosotros ya no queremos escuchar las correcciones, las reprensiones, entonces damos a conocer que la Biblia es verdad. Por eso Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios siempre tiene razón, hermano. Dios siempre tiene la última palabra. Entonces estamos confirmando que lo que la Biblia dice es completamente cierto de nuestro corazón. Nuestra ceguera comienza a aparecer, nuestra ceguera de la gracia de Dios, comienza a aparecer nuestra sordera a la palabra de Dios, comienza a aparecer nuestra indiferencia hacia el amor de Dios, empezamos a entibiarnos espiritualmente, comienza a aparecer nuestra dureza hacia el propio Hijo de Dios, ya no tenemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, comienza a aparecer nuestra enemistad contra la propia santidad de Dios. No nos preocupamos por ser santos, por vivir y andar en santidad. Entonces estas cosas son muy peligrosas, hermanos, muy peligrosas, y tenemos que considerarlas a tiempo. Por eso otro de los carteles que aparece en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23, allí al lado donde estamos leyendo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Otro cartel en la carretera. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué hizo Salomón? No estuvo atento a la palabra de Dios. Estar atento es obedecerla. ¿Qué hizo Usías? Tampoco estuvo atento a la palabra de Dios. Hay multitudes, hermanos, en la iglesia que no atienden a la palabra de Dios. Además, cuando la palabra de Dios está siendo expuesta con espada de doble filo, con fidelidad, se enojan y se van. Entonces es brava para esos creyentes. Es gravísima. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, ¿qué le dijo en Deuteronomio 4:9? Y se olvidan lo que tus ojos han visto. Bueno, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y luego ese gran pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Él es fuente de vida, de él destila la vida, de nuestro corazón. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado de nuestra propia condición, de nuestro propio corazón. Pablo, después de advertir a Timoteo ahí en el capítulo 4, también sigue advirtiendo al resto de la congregación en el capítulo 6, antes de terminar. Primera Timoteo capítulo 6. Dice allí, versículo 3 en adelante, si alguno enseña otra cosa de lo que Pablo ya había enseñado, y lo que Pablo enseñaba era el Evangelio de Jesucristo, cualquier otra cosa, puede parecer muy linda, puede parecer muy novedosa y puede hasta parecer que da más resultado que el Evangelio. Cuidado con eso, pero es otra cosa. ¿Qué pasa, Pablo? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, la enseñanza produce piedad. La enseñanza, la pura enseñanza produce piedad, produce temor de Dios. Dice, no se conforma, no se sujeta a la enseñanza y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, lo mismo que le dijo a Timoteo, ten cuidado a ti mismo de la doctrina, que es conforme a la piedad. ¿Qué pasa? Verso 4, está envanecido. Esa persona ya tiene un corazón vanidoso,
Y el vanidoso es sabio en su propia opinión. El vanidoso no escucha consejos, el vanidoso no escucha reprensión, el vanidoso le entra por un oído y le sale por otro. Él va a seguir así. Ese corazón está envanecido, ese entendimiento ya está embotado, ese entendimiento, su orgullo le ha quitado la capacidad de discernir. Ya no hay temor de Dios, ya no hay una actitud coherente y sana de querer someterse realmente a Dios. No, está envanecido, no sabe nada, para colmo, y luego sigue diciendo, y delira acerca de cuestiones, cualquier cuestión, se empiezan a delirar, a enseñar cualquier tipo de cosa, y contiendas de palabras. Las redes sociales están llenas entre los cristianos hoy en día, están discutiendo, pero por cualquier cosa, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas blasfemias, sospechas, disputas necias de hombres corruptos, no son hombres santos, no son hombres piadosos, son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No se puede tener comunión con esa clase de creyentes, hermano. No se puede tener comunión. Hay que apartarse. Por eso no tenemos comunión con muchos pastores acá en Mercedes. Porque son unos chantas, unos inmorales, unos sacaplatas, unos herejes. Yo no me voy a juntar con gente así, porque la Biblia me dice que me tengo que apartar, porque no están basados ni su ministerio, ni su predicación, ni su vida en la palabra de Dios. Son hombres corruptos de entendimiento. Entonces, y menos si no quieren ser corregidos, mucho menos. Apártate de los tales. No tengas nada que ver, Timoteo, con esa gente. Están envanecidos, no saben nada, porque yo estoy seguro que si le hacemos unas preguntas medias, ya no saben nada. Lo único que saben, manotean unos versículos así nomás y los tiran, los hacen pedazos. No les interesa, entonces no saben nada, deliran y todavía discuten por todo. Disputas necias de hombres necios, corruptos de entendimiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora todas estas cosas, hermanos, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, ¿esto proviene del Espíritu Santo? ¿Esto es la obra de Dios? No, esto es la obra del diablo y de la carne. Y esto es lo que mata la vida espiritual. Esto es lo que mata cualquier iglesia. Esto es lo que mata a cualquier creyente, hermano. Y esto es lo que nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que cuidar cada uno de nuestro corazón para que esto no nos pase a nosotros. Por eso cada uno es responsable de guardar su propio corazón, hermano. Y estamos siendo muy descuidados últimamente. El creyente promedio está siendo muy descuidado con su corazón. Por eso cada vez hay más pleitos, más líos, más divisiones de iglesia, más concilios, más denominaciones. Gente que se va a pelear, que nunca en la vida se va a reconciliar con su hermano porque no está dispuesto a agachar el cogote, a pedir perdón. Somos orgullosos, soberbios muchas veces, blasfemios, arrogantes. Ten cuidado de ti mismo. Y por supuesto de la doctrina, de mi corazón y de lo que enseño. Y Pablo ahí da una advertencia tremenda en cuanto a eso. Ahora, contrario a estos hombres que naufragaron de su fe, que terminaron su vida miserablemente, espiritualmente hablando, sin embargo tenemos ejemplos contrarios, y uno de esos ejemplos contrarios es el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que cultivó su corazón, su piedad, que fue impresionante, luchó sus tentaciones. Sin embargo, el hombre fue aprobado, tuvo un testimonio, dejó un legado y un testimonio, pero él se propuso en su corazón serle fiel al Señor. Como Daniel, ¿se acuerda cómo comienza el libro de Daniel? Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pasaron los años y Daniel se mantuvo firme en ese propósito de vida. ¿Sí? Hasta que envejeció. Él guardó su corazón, fue un hombre que dejó un legado tremendo también, Daniel. Por eso tenemos la otra cara, de aquellos hombres fieles que guardaron su fe, su testimonio. Y uno de esos ejemplos, hermanos, fue el apóstol Pablo, uno de los grandes referentes del primer siglo en el cristianismo, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Yo siempre digo que después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento no hubo hombre
tan impresionante como el apóstol Pablo. No hubo otro creyente como el apóstol Pablo, ni lo habrá, ni lo habrá. Un ejemplo a seguir en todos los tiempos. Y donde quiera que él iba, hermanos, tenía persecuciones, tenía asedios, tenía tentaciones, tenía sufrimiento, pruebas. Siempre, siempre vivió así. Y nada lo acobardó, nada lo hizo rebajar el estándar, siguió adelante. Y si se caía, se levantaba y seguía adelante. Y siempre de la mano de Dios. Impresionante la vida del apóstol Pablo. Él dice ahí en Hechos 20:23 que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién iba a querer andar con Pablo? No, Pablo, pero tenés que ser más optimista, tenés que visualizar, tenés que repetirte. Voy a hollar serpientes y escorpiones y voy a aplastar la cabeza de Satanás. Todas esas bobadas que escuchamos en la iglesia. Sí, suena precioso, pero son bobadas. En la realidad eso no sirve de nada, hermano. De nada. El Espíritu Santo, dice Pablo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio. Parafraseando a Pablo, ahí Pablo diría, no sé qué me va a pasar mañana, con qué me voy a encontrar, pero sí sé que el Espíritu Santo me está guiando. Sí, me dice que vienen pruebas, tribulaciones, pero Él me está guiando. Y Él es fiel. Y me está preparando, me está previniendo, me está advirtiendo. Y por supuesto, hermano, que el sufrimiento siempre estuvo en la vida del apóstol Pablo y eso no lo acobardó. Y a pesar de todo, Pablo siempre mantuvo ese testimonio tan poderoso, tan impactante. Pablo dijo en Hechos 20:24, leímos el 23, y dice ahí en el 24, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en Cristo. Él tenía una meta. ¿Se acuerda que hablamos unos domingos atrás? De Filipenses capítulo 3. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. De ninguna cosa hago caso, dice acá, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y estaría comprometido con el Señor Jesucristo, con el Evangelio. No importa, dice Pablo. Con tal de que termine mi carrera con gozo. Pablo quizás sabía de memoria, ¿no? La historia de Salomón, del rey Usías. Y yo me imagino, Pablo, yo no quiero terminar así, Señor. Es muy fácil comenzar bien, pero el problema es terminar bien. Y Pablo tenía eso en su corazón. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Él vivía para Cristo, vivía para el Evangelio. Y por otro lado vemos que no solamente los sufrimientos en su propia carne, en su propia vida, sino que tenía ese enemigo que le mascaba los talones al apóstol Pablo, el mismo diablo, Satanás, hermano. Impresionante cómo lo asediaba, cómo mantenía siempre constantes y firmes contra el apóstol Pablo. Claro, era uno de los grandes instrumentos de Dios en el primer siglo, en el mundo de los gentiles. Pablo era el instrumento de Dios para arrebatarle las almas al reino de Satanás en el mundo gentil. Y Pablo tenía grandes batallas, por ejemplo, algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, Pablo le escribe aquí a los Tesalonicenses y les dice, 1 Tesalonicenses 2, 18, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero como el diablo impedía muchas veces que el apóstol Pablo pudiera estar ministrando, pudiera llevar la palabra, sabía que la luz del Evangelio disipa las tinieblas y que la verdad hace libre al ser humano, al pecador. Por eso el diablo va a hacer cualquier cosa para cerrarnos el pico, para que acá no se predique el Evangelio. Esa es la gran lucha que tenemos. Y luego, hermanos, en el capítulo 12 de segunda carta a los Corintios tenemos otro ejemplo acá del gran apóstol Pablo, en el versículo 7.
cuando Pablo está contando ahí de su experiencia y de cómo Dios mismo permite ese famoso aguijón. Y dice en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ese mensajero de Satanás se encargaba de humillarlo, se encargaba de, a través del dolor, mantener a Pablo ahí en humildad, pero sin embargo, Pablo clama al Señor porque no entendía por qué tenía que pasar por eso, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vemos cómo este hombre, a pesar de las vicisitudes que tuvo, las pruebas, las tribulaciones, nadie pasó tantas cosas como Pablo. Sin embargo, Pablo no se ofendió, Pablo no se fue enojado ni desilusionado del Evangelio. Hablaba con un creyente de años en estos días y me decía que se estaba desilusionando del Evangelio. Porque tienen una distorsión del Evangelio, hermanos. Hay una doctrina premilenialista que se llama el Evangelio del Reino. Ellos esperan que la iglesia conquiste todas las naciones, para que cuando una vez la iglesia conquiste las naciones, es decir, la iglesia tiene que estar en el gobierno, los medios de comunicación, la iglesia, según esa postura escatológica, la iglesia tiene que prevalecer en todo el mundo. Entonces, cuando la iglesia esté en todo el mundo, entonces Cristo va a venir por segunda vez. Eso se llama el reino ahora, el reino acá. Entonces, claro, está pasando lo contrario, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que antes de que el Señor venga va a venir todo lo contrario, va a venir una gran apostasía mundial, un gran abandono de la fe. Se van a creer, ya eso lo estamos viendo, pero no vendrá aquel día, primero en los Tesalonicenses 4, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia va a conquistar a las naciones y después viene Cristo? Bueno, hay una distorsión. Si bien esta persona es piadosa, ama al Señor, pero sin embargo esa falsa doctrina que él cree no produce piedad, al contrario, desánimo, y se está desilusionando del Evangelio. Y aparte por las cosas que ve en la congregación donde se congrega. Hermanos, Pablo se habrá visto cosas. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos se tomaron el buque, me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. No les toma en cuenta el Señor ese pecado. Fue traicionado, Demas, mi colaborador, me ha desamparado, amando más a este mundo. Tito se fue a Dalmacia, fulano a otro lado. Y en los peligros que nombran, según Corintios 11, peligro de esto, peligro de lo otro, peligro entre falsos hermanos. Si le habrán levantado calumnias al apóstol Pablo, si habrán dicho cosas mintiendo del apóstol Pablo, si habrán querido sabotear el ministerio del apóstol Pablo, los falsos hermanos. Todo esto lo vivió este hombre, sin embargo, se mantuvo fiel, firme, glorificó a Dios hasta sus últimos días. Una antigua confesión de fe, ya voy a ir terminando, una antigua confesión de fe dice lo siguiente, se lo cito: amado santo, Dios está buscando esta clase de testimonio. Él quiere una compañía de Pablo que testifique de su fidelidad, aun cuando el mundo da vueltas sin control. En medio de todo el caos, estos siervos se mantienen firmes en su fe, listos para contestar cuando la gente pregunte: ¿qué haremos? ¿Hacia dónde vamos? La obediencia de ellos levanta un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. El ejemplo de Pablo le grita a un mundo incrédulo: tú, Jesús, eres fiel. Como él, cada siervo fiel tiene su bendición esperándole. Y diciendo, juntamente con Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está esperando, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida, según Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Quiera Dios, hermano, que a medida que el tiempo pase, no nos pase lo que le pasó a Usías, a Salomón y a tantos tristemente. Quiera Dios que si Dios nos concede estar conscientes en el lecho de muerte, que ya estemos en los umbrales de la eternidad, porque todos vamos a tener que pasar por ahí,
Entonces que nosotros podamos decir con limpia conciencia, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, pues justo, me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Que sea ese nuestro testimonio. Y para eso, hermanos, tenemos que tener una oración constante como la que tenía el rey David, conociendo su debilidad, conociendo su propio corazón, su propia naturaleza, en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Quiera Dios, hermano, que este es un tiempo donde Dios nos examine y nos ayude a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Así termina Pablo su carta a la iglesia, a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Que Dios nos esté examinando en esta hora si realmente estamos en la fe. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Estamos teniendo cuidado de nosotros mismos? ¿Estamos teniendo cuidado de la doctrina, de la enseñanza? Bueno, entonces oremos al Señor como David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Acá nadie conoce el corazón de nadie. El único que lo conoce, según Jeremías 17:10, es el Señor. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Examino la mente, que pruebo el corazón. Él es el único que nos conoce, hermanos. Luego otra vez le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Vaya que el Señor nos guía por el camino eterno. Está lleno de carteles acá. Ese camino está lleno de carteles. Si usted lo obedece, camine tranquilo. No se va a salir nunca del camino. Y si por esas cuestiones de la vida usted se distrae y se le pasa un cartel y ve que metió la pata, entonces considere y vuelva otra vez al camino. Preste atención a los carteles. Mientras prestemos atención y guardemos nuestro corazón con diligencia, entonces seguiremos el camino y podremos llegar al fin de nuestros términos en paz y poder decir como Pablo, he terminado mi carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Quiero terminar, tenía muchísimo más para compartir en mis notas, pero quiero terminar con una oración de un creyente piadoso que en algún momento, y puede ser el caso de alguno, esta es una oración que quedó anónima, de un creyente como tantos, que en un momento él vio que estaba extraviándose, él vio que era débil en su corazón, él vio que estaba sufriendo una crisis de fe, y nadie está libre. En algún otro momento vamos a pasar por eso. Quizás ya lo pasamos, quizás lo estemos atravesando y si no lo vamos a pasar, eso seguro. Y este creyente dijo lo siguiente en oración: vengo a ti con mucho en mi corazón y mi mente. Estoy luchando, no encuentro mi camino. Tengo preguntas. ¿Cuántas preguntas? Muchas de ellas son muy difíciles. Están todas en mi mente, en mi corazón. Me siento confundido. Estoy asustado. Tengo muchas dudas. Señor, tú entiendes mejor qué sucedió, qué me ha llevado a sentirme así. Tú conoces los detalles y sabes cuánto me pesa el corazón. Señor, por favor, ayúdame a encontrar el camino en esto. Tómame de la mano. Dame ojos para ver y oídos para escuchar tu verdad. Quiero entender y confiar en ti. Dame fe durante esta prueba. Te pido tu ayuda y tu protección. Dame fuerza para resistir al enemigo para que huya de mí. Que el enemigo no distorsione mis pensamientos ni me confunda más. Ayúdame a verte con claridad y a sentir tu amorosa presencia conmigo. Envía a las personas adecuadas a mi vida ahora mismo para que me ayuden, me apoyen, me corrijan, me exhorten, me amen y me animen en esto. Gracias, Señor, por escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Y creo que esa es la oración de todos nosotros, hermanos.
Que Dios nos ayude. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, no del hermano. No, acá no dice del hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra en esta hora. Gracias por